Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente con ustedes para continuar con nuestra serie, con este proyecto que iniciamos la semana pasada, Vidas con Propósito. Es un regocijo para nosotros, para mi esposa, para un servidor, poder tomarnos este tiempo para compartirte un poquito de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si te recuerdas, la semana pasada te compartimos un poquito de nuestro testimonio, cómo Dios habló a nuestra vida, cómo nos llamó por su misericordia a través de una palabra que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 5, donde el Señor nos dijo de esta manera: He aquí, llamarás a gentes que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Amén. Y esa palabra ha sido para nosotros un desafío y un aliento en los tiempos de cansancio, de dificultades. Y esa palabra precisamente la recibió mi esposa, y quisiera que les compartiera ahí un poquito de cómo Dios habló a su vida y trajo dirección al ministerio familiar. Amén. ¿Cómo estás? Buenas tardes. El Señor te bendice. Pues sí, cuando el Señor nos incomoda de donde estábamos, ¿verdad? Bien comoditos, como ya se los hemos compartido en otras ocasiones, 11 años sirviendo, pero 2 años atrás, más o menos, fue cuando el Señor nos dice que ya era el tiempo, pero nos empezó a poner como a prueba. Pero gracias a Dios, Él nos confirmó lo que dice en esta palabra. Dice que muchos iban a correr a nosotros por causa de Jehová. No es por nosotros mismos, pastor, porque Amén. Nosotros somos seres humanos que también nos equivocamos. Pero es por Dios que la gente nos buscaba, nos preguntaba. Había matrimonios que venían con nosotros y por favor ayúdenos, por favor oren. Estamos atravesando esta situación como matrimonios, jóvenes, niños, o sea, pero era Dios el que está dentro de nosotros. Y cuando ya se llegó ese tiempo, es que decidimos obedecerle al Señor y tomamos este gran reto, el servirle al Señor. Hace más de 11 años ya. Sí, más de 11 años. Y aquí estamos. 11 años duramos en la iglesia, pastor. Amén. Porque sí, ya ahorita tenemos ese tiempo. Cuando iniciamos el ministerio, sí, Casa de Oración, ¿verdad? Como Casa de Oración, tenemos 17 años ya como cristianos. Sí. Los primeros años fueron de aprendizaje, de servicio, pero posteriormente el Señor nos llamó a través de esa palabra. De hecho, en la congregación donde nosotros servíamos, en ese tiempo estábamos en una etapa de transición, congregándonos en un hotel porque la iglesia estaba creciendo, se estaba construyendo, y allí Dios habló nuestra vida, que aunque servíamos en la iglesia, que aunque trabajábamos, Dios quería que extendiéramos las estacas de nuestra tienda y predicáramos el evangelio a más personas a través de esta palabra. Entonces, pues continuamos con este proyecto, Vidas con Propósito, y hoy queremos hablar contigo de algo muy bonito, algo muy precioso que nos enseña en cuanto al carácter de Dios. Tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida, que le da dirección a nuestra vida, y al mismo tiempo, cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores, cuando pasamos circunstancias no muy agradables que intentan enfriar por ahí nuestro corazón, Él nos dice: acércanse, vengan y estemos a cuentas, y yo los perdono, y sigan caminando, sigan adelante. Entonces quisiera compartir con ustedes algunas referencias bíblicas, historias de algunas personas que vivieron esto precisamente. Y le voy a pedir a mi esposa que nos lean el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, en los versículos 1 al 10, te lo vamos a leer en la Biblia versión Reina Valera contemporánea. Por favor, amor. Amén, sí. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús,
pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura, pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apúrate y baja de ahí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto le recibió a Jesús. Todos, al ver esto, murmuraban, pues, y decían: Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y le dijo al Señor: Voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes y a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Y Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. En los tiempos de Jesús, los religiosos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos conocían del reino de los cielos, sin embargo, no conocían el carácter de Dios. Y Dios quería mostrarse a su pueblo, quería mostrarse al pueblo de Israel para dejarnos un legado a nosotros como pueblo gentil, como pueblo no judío, de conocimiento de un Dios amoroso. Ellos conocían de manera religiosa a un Dios que había establecido una serie de ritos, de sacrificios en lo que fue la ley mosaica, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Pero ahora con la venida de Jesús quería mostrarnos su carácter de amor, quería mostrarnos su carácter perdonador. Y Amén. tuve ese encuentro, pastora, tuve ese encuentro con Zaqueo. Zaqueo era un publicano, era repudiado por la misma gente de su pueblo y no lo querían. Jesús procuró este encuentro con Zaqueo. Zaqueo lo recibe en su casa, es confrontado de su naturaleza pecadora y le dice a Jesús, ¿verdad? Después de tenerlo en su casa, le dice: Señor, si alguno he defraudado, le devolveré 4 veces lo que he defraudado. Y Jesús se sintió complacido, sabiendo que había entendido Zaqueo a quién había recibido. Había recibido al Hijo de Dios, aquel que había venido a acercar al reino de los cielos. Había descubierto entonces Zaqueo que su vida tenía propósito. Jesús, complacido por la declaración de fe que había hecho Zaqueo, le dijo abiertamente, delante de todos los que estaban ahí en esa reunión: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los religiosos, los fariseos y la demás gente que estaba ahí criticaban a Jesús porque decían: este ha venido a comer a casa de un pecador. No entendían que Dios es un Dios de propósitos. Amén. Y había que venido a mostrarle su propósito precisamente a Zaqueo. Pastora, si nos lees por favor en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, esto lo leeremos en la traducción en lenguaje actual, por favor. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Si reconocemos que hemos pecado, Zaqueo reconoció que había pecado. Zaqueo reconoció que quizás dentro de sus negocios, de cobrar impuestos y de levantar por aquí, levantar por allá, quizás las cuentas le habían fallado, o quizá de manera dolosa también, porque no, había defraudado a alguno, pero se sintió confrontado y dijo: si alguno ha defraudado, se lo voy a restituir. Y qué principio tan poderoso acabamos de leer aquí en 1 de Juan 1:9. Dice en la versión Reina Valera: si confesamos nuestros pecados,
Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Zaqueo reconoció su pecado. Jesús, complacido, le perdonó, le amó, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amigos, familiares, hermanos en Cristo que están escuchando este video, que están viendo este video, acerquémonos siempre confiadamente a nuestro Dios cuando le fallemos, cuando nos equivoquemos. No te sientas mal ni nos sintamos acusados. Pastora, todos fallamos. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aun uno. Amén. Solo Jesucristo es justo. Amén. Pero si como somos convencidos por el Espíritu Santo de pecado, no permitamos que nuestra vida pierda el propósito que Dios le ha dado. Vengamos a Él, confesemos nuestros pecados y tengamos la seguridad que nuestro Padre que perdona, nos perdonará y nos restaura y nos levanta. Pastora, si nos lees por favor un poquito atrás, Primera de Juan capítulo 1, vamos a escuchar ahora los versículos 5 al 7 en la misma versión, traducción en lenguaje actual. Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay obscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecemos a Dios. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Amén. Es sencilla la instrucción. Donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, hay pecado. Dios es un Dios de luz y Él quiere mostrarnos su luz, quiere mostrarnos su amor, quiere mostrarnos su perdón, pero no podemos negar que hemos pecado, pastora. Sí, así es. Muchas veces tomamos esta actitud y nos incluimos, ¿verdad? De no reconocer cuando le fallamos a Dios. Y ese es un grave problema, porque una de las cosas que más nos apartan de la voluntad de Dios, de su propósito, es precisamente negar que hemos pecado, sentirnos superiores. ¿Perdón? En algunas ocasiones no reconocemos, nos es difícil reconocer cuando nosotros también nos hemos equivocado. Exacto, es parte de nuestra naturaleza, sí. ¿Verdad? A nadie nos gusta reconocer nuestros errores, pero a Dios sí le gusta. A Dios le agrada, así como Zaqueo, que reconoció sus fallas delante de Jesús. A Dios le agrada cuando nosotros le reconocemos y le decimos, papá, perdóname, me equivoqué. Vengo a ti porque necesito ser restaurado. Era lo que veíamos, pastor, ahorita que veíamos en Primera de Juan, dice que necesitamos confesar nuestro pecado. Amén. Qué importante es, tú que nos estás viendo, el que tú puedas reconocer tu pecado, lo que tú puedas sentir. Tu error, tu equivocación, tu falla. Porque somos seres humanos y también es de sabios reconocer Amén. Cuando te equivocas. Amén. Y Él es un Dios misericordioso. Amén. También. Y exactamente, como lo acabas de decir, Dios es un Dios misericordioso. Amén. Y cuando nosotros reconocemos, pastor, hay bendición en reconocer, en arrepentirnos, porque podemos experimentar su perdón, su abrazo, su restauración. Porque verdaderamente, pastor, te duele, o sea, cuando le fallas a Dios, Amén. Primeramente, te duele el haber dicho o hecho algo que no le agrada a Dios, entonces te hace que te sientas mal. Exacto. Y por eso vienes y lo reconoces delante Amén. De Él. Vamos a ver una historia de una persona que tenía mucha necesidad de afecto, de amor, y sin embargo, lamentablemente por esta necesidad, buscó cómo satisfacerla, pero de la manera equivocada. Y después fue acusada por mucha gente, porque, como te decíamos hace unos instantes, tenemos esa naturaleza de no saber reconocer nuestras fallas, pero somos bien hábiles para reconocer las fallas de los demás, para acusar. Qué chiste, ¿verdad? Sí, entonces quiero leerte aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8,
Y vamos a ver esta historia. Dice así: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, sea entonces el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, los que acusaban a la mujer, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Los escribas y los fariseos y los religiosos de la época, conociendo el contexto de la ley que decía en el libro de Levítico capítulo 20, versículo 10, que a la mujer o al hombre que fuera sorprendida en adulterio tenían que ser apedreados bajo los lineamientos de la ley. Sin embargo, desconocían que la ley solamente había sido dada para revelar el pecado, como una instrucción o un ayudante para reconocer el pecado. Sin embargo, no conocían, como te comentaba al principio de este video, el carácter del Dios que perdona, del Dios que ama. Y Jesús los recibe, Jesús los escucha. Jesús, tranquilo, escribía en tierra, no sabemos qué escribía, no sabemos qué dibujaba, pero los escuchaba. Buscaba la manera de contestarles. Y al ver que seguían insistiendo, y la mujer tirada en el piso acusada, les dijo: ok, ¿quieren lapidarla? ¿Quieren matarla a pedradas? Cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y todos, dice aquí, acusados por su conciencia, porque como decíamos ahorita, pastora, no hay justo ni aun uno, todos pecamos. No tenía ningún derecho de acusar a la mujer, porque todos ellos mismos, es más, si nos hacemos esta pregunta, la ley decía que había que apedrear a la mujer y al hombre. Sin embargo, por la cultura machista, ellos solamente habían llevado a la mujer. ¿Y dónde estaba el adultero? Le echaban la culpa nomás. Le echaban la culpa a ella. Muy astutos, muy hábiles. Pero entonces se encontraron con el carácter del Dios que perdona. De amor. Del Dios de amor. Y Jesús, al ver que nadie se había animado a aventar la primera piedra, le dice a la mujer: ¿dónde están, mujer, los que venían a acusarte muy bravos? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ninguno. Y Jesús entonces, mostrándole ese amor, le dijo: ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Y qué interesante ver aquí el corazón de esta mujer. Estos hombres solamente se enfocaban en el pecado, pero no sabían el contexto de la vida de ella. Pastora, quizás había sido una mujer lastimada, no tenía amor, por su esposo, lastimada por su familia, por sus hijos, y ella estaba necesitada de ese afecto. Ella necesitaba que alguien le dijera que le amaba. Una de las necesidades básicas de la mujer es sentirse amada. Quienes conocen estos principios, necesita sentirse aceptada, necesita sentirse protegida. Y ella buscaba protección segura de esa también. Manera. Perdón. Segura, y no había quien le diera esa seguridad. Uh-huh. Y ella por eso buscaba el refugio. Lamentablemente lo hacía de la manera incorrecta, adulterando. Pero entonces se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice:
ni yo te condeno, mujer. Pero le hace una observación al final. Vete. Y no peques más. Y no peques más. O sea, yo creo que en ese momento, pastor, también ella pudo darse cuenta que las cosas las estaba haciendo mal. Exacto. ¿Verdad? Desde el momento en que Jesús le dice que ya no peque más, entonces quiere decir que no se lo dijo directamente, yo creo que para no acusarla, no exhibirla, pero sí le dijo, lo que estabas haciendo, ya no lo vuelvas a hacer porque está mal. Te estás denigrando, tú misma te estás quitando tu valor que tú tienes. Entonces Dios, el pecado es un Dios de oportunidades también. Amén. Y Él estaba dando una oportunidad, así como nosotros hoy en día, pastor, también. Dios nos está dando una nueva oportunidad. Hoy en ese día te está dando una nueva oportunidad para que tú rindas tu vida al Señor y dejes tu vida pasada. Y es que el pecado tiene una consecuencia. La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Entonces, ¿qué era lo que estaba produciendo en esta mujer? Una muerte moral. Espiritual. Muerte moral, muerte espiritual. Su alma estaba triste, desolada, con necesidad de afecto. Y entre más se fuera involucrando en ese tipo de pecado, su alma más se iba a apagar y se iba a alejar de Dios. Ese es el punto. Sí, nuestro programa se llama Vidas con Propósito porque vamos a ir descubriendo conforme vamos escuchando estos programas de qué manera Dios nos acerca a Él para descubrir ese propósito que tenemos. Lo tienes tú, lo tenemos nosotros, mi Amén. esposa, yo, cada uno tenemos un propósito individual, particular. Amén. Y Dios nos ayuda a poner en orden nuestra vida a través de estas enseñanzas. Cada una de estas historias que tú encuentras en la Biblia nos dejan una enseñanza práctica, porque Dios quiere que ordenemos nuestra vida, pastora. No quiere nada más que seamos religiosos, que digamos, no, pues es que yo leo la Biblia, yo conozco a Dios, yo rezo, yo oro, yo alabo, yo voy a una iglesia, pero no se trata de eso. Una vida con propósito es una vida que entiende que Dios tiene un plan. Amén. Y que Dios quiere que ordenemos nuestra vida. La Biblia Amén. Dice, el que ordenare sus caminos, le mostraré la salvación de mi Dios. Una vida con propósito es una vida que ordena su vida, que se aparta del pecado, que renuncia al pecado, a las cosas que te alejan del propósito de Dios, que viene ante Él, que se confiesa, que le confiesa delante de Dios. ¿Verdad, pastor? Ayer tú nos compartías en el programa de radio que podemos entrar a nuestro lugar secreto, ¿verdad? A nuestra recámara y ahí cerrada la puerta encontrarnos con nuestro Padre y confesarle nuestros pecados para que Él entonces nos haga ver que tenemos un plan, que tenemos un propósito y que sea cual sea la falla, sea cual sea el error, sea cual sea el pecado, quizás tú tienes algún pecado o algo hiciste que te acusa todos los días, te sientes lejos de Dios, pero hoy queremos decirte que hay esperanza, que vengas y te acerques al Dios de amor, Amén. Al Dios que perdona, y al igual que a Zaqueo, al igual que esta mujer que fue sorprendida en adulterio, Dios quiere perdonarte y Dios quiere abrazarte y Dios quiere mostrarte que tiene un plan para tu vida. Ese vacío que tú sientes hoy en este día o en este tiempo, esa mujer también lo sentía. Zaqueo también lo tenía, por eso hacía esas cosas. La mujer sentía la necesidad de ser amada. Amén. Y esa era la manera en la que ella hacía las cosas, pero porque no sabían cómo llenar ese vacío, pastor. Pero ahora nosotros en el camino de Dios sabemos que ese vacío solamente lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces hoy te hacemos esa invitación. Cuando tú sientas ese vacío, cuando tú sientas esa necesidad, llénate de la presencia de Dios. De su amor. De su amor, de su paz, de su gozo, de toda su esencia que es Él. Amén. Entonces, Vidas con Propósito es que tú también tienes un propósito aquí en la tierra. Que descubramos juntos eso.
que tenemos un propósito, que tenemos Amén. un plan en el corazón de Dios. No somos producto de la casualidad. Dios Amén. te ama. Amén. Dios te ama. Dios quiere perdonarte. Amén. Y Dios quiere abrazarte. Así que te invitamos a hacer esta pequeña oración. Y quiero que lo escuchen muy bien. Si quieres repetirla con nosotros, la puedes repetir. Y poner todo aquello que te atormenta en manos de Dios para que reciba su amor y reciba su perdón. Oramos. Pastora, ¿tú te sientes amada? Yo sí, amén. Eres Yo muy amada. me siento muy amada porque primeramente porque Dios me ama mucho. Amén. Dice su palabra que Él nos amó Y su esposo la ama mucho y dice que también. entregó a su hijo, pastor. Amén. Ahí fue donde demostró ese gran amor. Amén. Nos dio mucho gusto estar con ustedes. Esperamos que te sea de bendición este pequeño compartir Y vamos a orar. y vamos a orar. Vamos a orar. Te invito a cerrar tus ojos ahí donde te encuentras, en tu sala, en tu recámara. Y vamos a orar. Dios amado, precioso Salvador, gracias Señor por estos pasajes de tu palabra bendita que nos revelan tu carácter perdonador, Gracias, tu carácter de amor, que tú no nos juzgas, Señor. Tu palabra dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Tu palabra dice, venid luego y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y Señor, venimos ante tu presencia pidiéndote perdón por nuestras fallas, nuestros errores, nuestras malas decisiones. Gracias. Y te pedimos, Señor, que vengas a morar en nuestro corazón. Jesús, te rendimos nuestra vida. Ven Amén. y llena nuestros corazones de tu paz, de tu amor, de tu presencia. Y ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente, como es el tema de este programa, una vida con propósito. Gracias. Con un propósito, pero tuyo, Señor. Gracias, Señor. Amén. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos estamos viendo pronto y por favor, después de que veas este Video. pequeño video, Compártelo. compártelo también con Amén. otras personas, porque acuérdate que ahorita estamos viviendo una etapa muy difícil, pero con Dios todo vamos a salir Amén. adelante, lo Amén. vamos a lograr. Entonces, Y ayúdanos a compartir esta locura, esta idea, que cada persona que tú conoces, de tus amigos y aquellos que necesiten escuchar esto que tú hoy escuchaste, que reciban también el amor de Dios y que se vuelva una cadena de bendición para todos. Te amamos y Casa de Oración está para servirte, para bendecirte, para ministrarte, y se despiden de ti tus amigos Alex Armendáriz. Jacqueline Eguía, y si tienes alguna duda también respecto a lo que dijimos, mándanos un mensaje y estaremos apoyándote. Amén. Vidas con propósito y estamos aquí al pendiente. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén.